Tu primera Porque no aceleración no es existe cierta. una norma, esta norma tendría que ser constitucional, porque en su última intervención usted menciona que es constitucional, pero es constitucional porque es la primera ley que hay para luchar contra la Esto que delincuencia. acabamos de ver en un pequeño fragmento se convertiría en una completa pugna, mejor dicho, una vapuleada la cual se llevó el señor Esteban Torres dentro de lo que es la audiencia de la Corte Constitucional, tratando de ganar puntos para resarcirse y no ser tan denigrado dentro de la Asamblea Nacional como lo ha mantenido 11, trató de defender como pudo esta audiencia, lo que es para el gobierno, las leyes nefastas de Novoa, pero al no carecer ni encontrar ningún sustento legal como poder sostenerla, solamente se llevó una vapuleada de la Corte, quien dejó claro que esto no tiene sustento, dejando en vivo un precedente histórico de quienes intentan defender lo indefendible. Aquí tu amigo Ori Bonilla en tu espacio de Face Express. Voy a contarte esto y muchas otras cosas más. Déjanos ese like, regálanos, comparte con todos. Suscríbete y pasemos a ver la nota. Soy de aquellos que defienden la constitucionalidad, la necesidad y el requisito histórico de que el Ecuador cuente con una ley de inteligencia, porque parece que aquí nos olvidamos del contexto en el cual estamos viviendo. Y como no podemos referirnos lamentablemente a noticias locales que no tienen fuerza, yo les invito a todos ustedes a que revisen una publicación de una de las mejores casas editoriales del mundo, el Wall Street Journal, que relata en una noticia de agosto, del 26 de agosto, cómo los carteles mexicanos están exportando, ese es el título, su sangrienta rivalidad a el Ecuador y a otros países. Están inmersos, dice el subtítulo, en una guerra sangrienta. Y eso es lo que aquí parece que no nos olvidamos. No importa. Dice el artículo que por nuestra ubicación estratégica entre los dos mayores productores de cocaína, como son Colombia y Perú, el Ecuador lamentablemente está hoy siendo uno de los países más afectados por este flagelo. Producto de eso, tenemos a 5 ciudades ecuatorianas entre las más sangrientas del mundo, con Durán a la cabeza. Pero parece que aquí no hace falta leyes de inteligencia, no hace falta herramientas para luchar contra estos delincuentes, en fin. Y lo dicen aquellos que han vivido toda su vida de las ONGs, jamás han tenido que tomar una decisión complicada y toman mate mientras pontifican en contra de un esfuerzo legislativo por darle mayor seguridad y herramientas al Estado para combatir esta delincuencia. Y en este artículo, que usted lo puede encontrar fácilmente, un experto de la DEA, Mike Vigil, dice: el fin último de estos carteles es tomar el control del Ecuador, dominar el Ecuador. Lo voy a repetir. El fin último de estos carteles es tomar el control del Ecuador, dominar al Ecuador. Un problema que empieza el 2004, enviando uno de los primeros emisarios desde México para que evalúen cómo es el terreno en el Ecuador para el narcotráfico. Muy fértil, dolarización, buena comunicación de vías y eso sí, fronteras muy ligeras para que entren los extranjeros. Precisamente lo que muchos defienden en esas ONGs, fronteras libres. No solo eso, el paso del narcotráfico, del crimen organizado, ha contaminado a los jueces, a los fiscales, a los políticos y a los agentes del orden. A los mismos que hoy se quieren pedir autorizaciones, por ejemplo, para que en el caso del señor que está hoy en los Estados Unidos, den una autorización para que se le escuchen las comunicaciones. Y en este mismo artículo, que yo les invito a todos a revisar, se detalla pues el caso cuando es asesinado en un centro comercial de Manta el jefe de aquella persona que está hoy extraditada y en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuál fue el siguiente paso? Una videollamada. Este señor hizo una videollamada con los restos de este grupo organizado para declarar que él iba a tomar el control de lo que ellos llaman la federación. Qué interesante hubiera sido que la inteligencia gubernamental de ese entonces hubiera intervenido esa comunicación, ¿no es cierto?, para saber hacia dónde van. Pero no, aquí se critica que se haga el primer esfuerzo legislativo, que ni siquiera fue iniciativa de este gobierno, estuvo ya en la Asamblea, que no es una ley económica urgente, para sistematizar el tema de la inteligencia. Y sistematizar y darle además controles, responsabilidades,
que se establecen de acuerdo a las leyes que tienen en este sentido otros países en el mundo. El Foreign Intelligence Surveillance Act, el FISA, el Wiretap Act en los Estados Unidos, el IPA en Reino Unido, el Intelligence Act en Francia, la ley G10 en Alemania y las leyes que también están en España. Es decir, existe esta normativa, pero solo aquí nos damos el lujo de decir que no hace falta una ley de inteligencia, que ojalá se tumben la ley de inteligencia, desconociendo la realidad que vive este país, el flagelo que está viviendo este país y que además nace con una iniciativa legislativa. Aquí se ha querido romper el rol que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional representa, para bien o para mal, los intereses de los ecuatorianos. Y ha sido esa propia Asamblea la que ha decidido que este texto sea aprobado. Y como digo, ni siquiera fue presentado por el Ejecutivo, como dicen muchos de los accionantes aquí en esta audiencia. No, esta era una iniciativa que estaba. Se la ha pulido, puede ser perfectible, por supuesto, pero no podemos dejarle al Ecuador sin un elemento para pelear contra quienes estamos peleando. Tienen que ponerse, y tenemos que ponernos, y con esto concluyo, en los zapatos de aquellos que están en el territorio, no de aquellos que estamos en los escritorios, de aquellos que están en el territorio. ¿Y cuál es la mejor manera para combatir a ese crimen? En ese sentido, y con esto concluyo, señores jueces, esta ley es constitucional, es necesaria y además es una deuda histórica que tenemos con el país para combatir un flagelo que va creciendo cada momento y que tenemos la obligación cívica, ciudadana y patriótica de pararlo en este momento. Adelante, jueza Salgado, por favor. Con gusto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos los amigos Curie. Le agradezco mucho, doctor Torres, su intervención y por darnos a conocer este artículo tan interesante. Usted menciona justamente que no existen herramientas para luchar contra la delincuencia si no fuera por esta ley que por el momento se encuentra suspendida. Nos menciona que el problema empezó en el año 2004 y que es el primer esfuerzo legislativo que se ha hecho. Yo quisiera, por favor, que me diga en qué se diferenciarían en ese caso la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos, que fue derogada por esta ley, y la misma Ley de Seguridad que estaba vigente antes de ellas. ¿No daban alguna herramienta justamente para luchar contra la delincuencia? A ver, su primera aseveración no es cierta. Esta norma tendría que ser constitucional porque es su última intervención. No digo que es la única ley. Esta es una ley, por supuesto, importante, pero en materia de inteligencia, sí es la primera ley que está regulando todos aquellos subsistemas para justamente articular una nueva inteligencia. Eso no ha existido en el país. Lo que han existido son leyes que, por supuesto, tratan... Eso me parece súper importante y le agradezco. Hay una serie de leyes en el país, pues empezando por el Código Penal. ¿Para qué son todas esas herramientas? Diferencia entre creación de sistemas con subsistemas. Bueno, o sea, ya va la pregunta, a ver, y le ruego que, yo no sé... Si puede responderle, no responda. ¿Acaso? La inteligencia militar, la inteligencia de casa militar, y en esta nueva ley es la primera vez que se articulan todos esos subsistemas de información para actuar. Se está incorporando, por ejemplo, el tema de la inteligencia aduanera, la inteligencia de cárceles, la inteligencia de la UAFE, la inteligencia del SRI, para justamente tener todas las herramientas para, por ejemplo, adelantar la detención del señor Fito. Con esta ley, probablemente la detención no se hubiera tomado varios meses si no hubiera sido resuelta en 2 o 3 meses. Es decir, ese tipo de ordenamiento es algo evidentemente novedoso. Por eso es que es esta ley la que se presenta. Ha habido leyes de seguridad, ha habido leyes de seguridad interna, ha habido una serie de reformas. De hecho, yo he participado en muchas desde que fui legislador el 2013. Pero esta es una nueva ley. Y además, en la realidad que vive ahora el Ecuador, es innegable decir, entonces, ¿cómo quieren combatir a la delincuencia? Porque, como les digo, un señor que tomando mate, que ni siquiera es ecuatoriano, se daba el lujo de pontificar contra esta ley. Bueno, vayan a ver cómo son las operaciones en el territorio. A ver, si simplemente porque no existe una norma, esta norma tendría que ser constitucional, porque es su última intervención, usted menciona que es constitucional,
pero es constitucional porque es la primera ley que hay para luchar contra la delincuencia, o es constitucional porque cumple los requisitos para ser constitucional. Perdónenme la expresión, pero el señor le fue como a perro en misa. No sabía si iba o venía. Aquí él trata de defender algo que no se puede defender, como son estas leyes aprobadas de forma ilegal, porque sí, cuentan con los votos, pero para que sean aprobadas y queden correctamente, sin que llegue a que la Corte haga un control constitucional y pasen los filtros, tienen que estar plenamente identificadas y amparadas en lo que dice y marca la ley. No porque se les ocurrió poner algo y ya está aprobado así, tenían los votos, lo podían hacer. Esto es simplemente reprochable. Sin embargo, aquí la Corte es más demuestra por qué son los garantistas de la Constitución en el país, y aunque el señor te ganar votos y a favores con lo que es el gobierno, el cual lo tiene bastante abandonado también, al parecer no le funcionó. Déjanos ese like, comparte con todo, suscríbete en YouTube, síguenos en todas estas redes y nos vemos hasta la próxima.